Bueno, ahora les propongo trabajar con un modelo que es el siguiente. Tenemos una pila o una batería que está conectado a través de una resistencia a un capacitor. ¿Y qué es un capacitor? Bueno, un aparatito que lo que hace es almacenar energía en forma de campo eléctrico. Son dos, este es el símbolo del capacitor. Un capacitor está formado por dos placas conductoras y un aislante, un dieléctrico, y ese lo vamos a conectar a una batería. Este es el polo positivo de la batería, el polo negativo. Acá se juntan cargas positivas, acá se juntan algunas cargas negativas y se produce un campo eléctrico y se almacena energía de esa manera. La cuestión es que en esta batería cargamos este capacitor, y una vez que el capacitor se carga, deja de circular corriente eléctrica por el circuito. Una vez que esté cargado, esta batería, vamos a suponer que tiene una diferencia de potencial que igual a V sub 0. Una vez que se carga el capacitor, lo que vamos a hacer es descargarlo a través de una resistencia R. O sea que lo que vamos a hacer acá es poner una llave, y entonces la llave va a estar de la siguiente manera. Va a estar conectada aquí y luego va a estar conectada aquí. O sea que del punto A vamos a ir al punto B, vamos a desconectar el capacitor una vez que se carga y lo vamos a conectar al punto B, a la resistencia R. La cuestión es que cuando el capacitor se conecta a la resistencia R, se descarga siguiendo una ley exponencial. El voltaje en el capacitor, o sea los voltios que había acá, va a ser igual al potencial inicial por E a la menos T dividido el producto de la resistencia por la capacidad. Ahí nos aparece una ley matemática que más adelante vamos a ver cómo se construye esta ley a partir de la conservación de la energía. Este sería los voltios que tiene el capacitor, quiere decir que si yo vengo con un tester y mido acá, voy a medir los voltios. Recuerden que los voltios iniciales o la tensión inicial que tenía el capacitor era toda la de la batería, quiere decir que si acá había 12 voltios, el capacitor contiene 12 voltios después de un tiempo de cargado. Si había 3 voltios, 3 voltios. Bueno, ahí aparece una función exponencial que, como ustedes ven, este signo negativo la hace una función exponencial decreciente. Quiere decir que la gráfica de esa función será algo así como donde la intersección con el eje temporal, perdón, con el eje B del voltaje, cuando t vale 0, es V sub 0. Quiere decir que para t igual a 0, el voltaje del capacitor es V sub 0 y decrece según la exponencial E a la menos T por E a la menos T sobre R multiplicado por C. Fíjense que, como ya sabíamos, hay una asíntota, con lo cual el voltaje del capacitor se mantiene aunque el tiempo sea enormemente grande. Quiere decir que siempre queda un residuo de voltaje. Podríamos calcular algunos valores de voltaje del capacitor para distintos valores de R y de C. Por ejemplo, si la resistencia es de 10 ohms y el capacitor es de 1 milifaradio, o sea 0,001 faradio, esto sería 1 milifaradio. Entonces, con un voltaje inicial, en este caso supongamos que el voltaje inicial es de 12 voltios,
tendríamos una tensión en el capacitor que sería igual a 12 voltios, que sería este valor, 12 voltios, por E a la menos T dividido el producto de R por C, o sea 10 por 0,001. Eso se podría traducir como 12 por E a la menos T dividido 0,01. Y eso sería 12 por E a la menos 100T. Bueno, quiere decir que acá tenemos una fórmula que sería la tensión en el capacitor sería 12 voltios por E a la menos 100T. Esa sería nuestra tensión en el capacitor. Fíjense que para, por ejemplo, un segundo, pueden hacer ustedes la cuenta y van a encontrar que el voltaje en el capacitor es bajísimo. Hagamos otra prueba. Tomemos una resistencia mucho mayor y dejemos el capacitor de 1 milifaradio. Voy a tomar una resistencia, en vez de 10 ohms, voy a tomar una resistencia de 1 millón de ohms, o sea 1 megohm. Entonces, veamos cuál es la diferencia. Si en vez de tomar una resistencia de 10 ohms, tomamos una resistencia de 1 millón de ohms. Tenemos que hacer nuevamente la cuenta y la tensión en el capacitor serán los 12 voltios por E a la menos T dividido R por C, o sea 1 millón por 1 mili, que es 10 a la menos 3. Si yo multiplico 10 a la sexta por 10 a la menos 3, voy a sumar los exponentes y voy a hacer 6 más menos 3, me va a quedar 10 al cubo. Por lo tanto, esto es 12 por E a la menos T sobre 10 al cubo. Y esto es 12 por E a la menos 0,001T. Bueno, fíjense que ahora el voltaje del capacitor será 12 por E a la menos 0,001T. Pueden tomar una calculadora y tomar algún valor de tiempo. Por ejemplo, si T vale 1 segundo, la primera cuenta les va a dar 12 por E a la menos 100. Yo les voy a hacer la cuenta. Y eso me da, les digo la primera operación, me da 4.4 por 10 a la menos 43. Eso quiere decir que tengo 0,0, sigo así, 44. Este 4 que está acá ocupa el puesto 43 después de la coma. O sea que este menos 43 significa que va a ser 0,0. Y este número 4 que está acá, este número 4 ocupa el lugar 43 después de la coma. O sea, ustedes pueden ver que es un número extremadamente bajo. Lo que voy a hacer ahora es esta operación que está aquí con 1 segundo. O sea, voy a hacer 12 por E elevado a la menos 0,001T. Así que vamos a hacer esa operación. Y el resultado de esa operación es 11,988 voltios. Bueno, lo que se ve acá es que si bien el circuito es el mismo, si bien las funciones tienen la misma estructura, sin embargo, ustedes pueden ver que influye mucho el exponente. Este apenas si se descargó en 1 segundo, porque ha perdido menos de 1/10 de voltio, y este en 1 segundo está prácticamente descargado. Es casi imperceptible el voltaje que tiene el capacitor. Quiere decir que pasar de una resistencia
de 10 ohm a una resistencia de 1.000.000 de ohm hizo mucho de diferencia en el circuito. Vemos que si la resistencia es muy grande, entonces el capacitor se descarga muy lentamente, mientras que si la resistencia es muy chica o relativamente chica, el capacitor se descarga inmediatamente. Otra cosa que es muy interesante es que uno podría determinar el voltaje del capacitor para un tiempo determinado y que le quede como incógnita la resistencia. O sea, yo sé cuánto vale el voltaje del capacitor, sé cuánto vale el voltaje inicial, sé cuánto vale la capacidad, sé cuánto vale el tiempo y averiguar R. O sea, quiero averiguar para qué valor de resistencia, por ejemplo, el capacitor llega a la mitad de su carga en un segundo, por ejemplo. Bueno, para eso tendríamos que resolver una ecuación exponencial que es motivo de solución para resolver en el próximo video.